El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y tengo una invitada súper especial. Es Raquel Faraji Hassan. Ella es profesora del diplomado de la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría. Ella coordina el curso de Fisiopatología y Endocrinología en la Escuela de Medicina del TEC ABC. Así que es una mujer súper preparada. La doctora Raquel Faraji Hassan es judía, está a punto de vivir el Yom Kippur, la estamos acompañando en su proceso de reconciliación con Dios para que su nombre quede escrito en el libro de la vida y el nuestro también, por favor. De todos, ojalá. De todos, preparándose, purificando sentimientos, emociones, pensamientos, para sentirse pues esa hija de Dios favorita, que le concede un lugar privilegiado en el mundo. Sí, nosotros estamos convencidísimos que la salvación ha llegado por el pueblo judío y que ustedes nos llevan la delantera, son los consentidos de Dios. Bueno, yo creo que hay que todos tratar de hacerlo mejor para estar bien en este Pero tú, ¿cómo mundo? asumes este planteamiento? ¿Cómo lo sientes cuando yo, cristiana, te digo a ti, judía, ¿sabes qué? Creo, junto con toda mi iglesia, que ustedes van por delante y estamos esperando todavía mucho de ustedes. Yo sé que también de los cristianos se espera mucho, pero de los judíos, los cristianos, seguimos aprendiendo y seguimos esperando que nos recuerden pues los principios del Génesis, por ejemplo, el tema del matrimonio, que en el mundo cristiano se ha devaluado muchísimo. Y ustedes han perseverado 5,774 años considerando el matrimonio como el camino hacia el cielo. Bueno, yo pienso que el judaísmo tiene muchas leyes que son sumamente valiosas, que nos han ayudado a lo largo de la vida a tener una vida mucho mejor, más plena, más feliz, y que es algo muy valioso. Y a mí el judaísmo me llena mucho, me llena de muchas maneras, y no sé qué va a pasar en el futuro, pero yo creo que seguir los preceptos y seguir una vida de buen comportamiento y relación con los demás y tratar de dar lo mejor de nosotros es lo mejor que podemos hacer en este mundo y tratar de ser pues felices, ¿no? Bueno, y dos aportaciones importantes de las que todavía tienen mucho que escribir, mucho que decir y mucho que ilustrar al resto de la humanidad, el tema de matrimonio y familia y comunidad. Comunidad, que matrimonio, es por lo que familia estoy yo y comunidad, aquí, ¿no? Entonces creo que nos urge que escriban más sobre esos temas, porque son los expertos en esos temas, matrimonio, familia y comunidad. Sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué títulos recomiendas? Bueno, hablando de comunidad, y es la razón que me trae aquí el día de hoy, es que yo soy endocrinóloga, soy diabetóloga de profesión y de corazón, y me he dado cuenta la dificultad que hay de enseñarle a los pacientes en la consulta todo lo que tienen que aprender para vivir mejor y tener una mucho mejor calidad de vida. Y esa es la razón que me llevó a empezar a hacer unos talleres, que tuvimos uno el mes pasado, unos talleres de verano en la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría, y que fue un taller que se llama Emprendiendo el Camino a una Alimentación Saludable. Vamos a hablar de eso, pero antes platícanos el tema de comunidad, que sí, yo ya les he advertido, cada vez que venga un judío al set de televisión de Anunciación TV, le tengo que sacar toda la información. ¿Recordarás algún libro que hable del matrimonio, la familia y la comunidad que nos quieras recomendar? ¿Algún autor? Bueno, Maimónides yo creo que es uno de los mejores autores que tenemos en el judaísmo. Ajá. Y en él podemos encontrar estos temas. Todo, la mayoría de las cosas que se saben en el judaísmo ahora fueron muy bien planteadas por Maimónides en el Siglo de Oro. Excelente, y un autor súper asequible para todo el mundo, lo hacen todo tipo de editoriales. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahora sí, vamos, primero platícanos qué es este diplomado de psicodrama y sociodrama y luego tu asignatura propiamente. Sí, bueno, el diplomado creo que estamos en la 6ª generación, ahí me tendrán que corregir en la escuela. La escuela lleva más de 20 años en México y es llevada por los directores Jaime Winkler y María Carmen Bello. Es afiliado a la UNAM, al SAGE de la UNAM,
y es un diplomado que pretende formar personas como médicos, bueno, la mayoría realmente son psicólogos o nutriólogos o trabajadores sociales o incluso gente que se dedica al teatro, dramaturgos. Y algunos médicos nos hemos colado a lo largo de todo esto. De hecho, el doctor Jaime Winkler es médico. Y el diplomado tiene como objetivo que aprenda la gente sobre psicodrama y sociometría. Y el psicodrama, que sería personal, o el sociodrama, que es a nivel comunitario, el objetivo, desde el punto de vista de Jacobo Levi Moreno, que fue el que inició con todo esto hace muchos años, estamos hablando finales del siglo XIX, principios del XX. Ándale. Su definición es encontrar la verdad del alma a través de la acción. ¡Qué bello! Es muy bello. Que es muy realista esa forma. Y entonces, forma. ahí, cuando uno trabaja con o con sociodrama, el objetivo es que las personas se den cuenta ellos mismos, que les caiga el 20, de por qué están teniendo ciertas actividades, actitudes, lo que sea que les impide, lo que sea. Pero no se vale interpretar, ahí tú no llegas, nadie te interpreta nada, el chiste es que tú te des cuenta. Y yo lo he usado, lo he aplicado al aprendizaje sobre la salud y al aprendizaje sobre... ¡Qué bien! Sí. Es una forma en la que el paciente se da cuenta de sí mismo y por qué está teniendo trastornos alimenticios, queriendo sacar otro asunto más íntimo del alma. Exacto. ¡Ah, qué bien! Sí, y el diplomado, por ejemplo, se divide en la parte que es la introducción, luego viene la parte de comunidad, y prevención, que es la parte que yo cuando doy clases, luego viene la parte ya más de clínica, que es familia, pareja, individual, y luego la parte de empresarial, ¿no? Porque también hay psicodrama en empresas. Y ese solo es el diplomado, después uno hace una formación, y bueno, la formación depende, pues uno lo puede hacer tan cortita como un año o tan larga como yo llevo ya casi 5 años en esto de la formación, pero va uno pues mejorando su técnica para poder acompañar a otros. Acompacar a otros. ¡Qué maravilla! Y entonces tu tema es el tema de la comunidad en relación a la prevención de la salud. Fisiopatología y endocrinología. No, eso es en el TEC de Monterrey yo doy clases de fisiopato, pero a tercer año de medicina, y de hecho sí he aplicado un poquito de técnicas de psicodrama y en la clase para enseñar, pero es otro cargo que tengo, ¿no? A ver, cuéntanos entonces, dentro del diplomado, la parte de comunidad que a ti te toca para ayudar a las personas a aprender a alimentarse sanamente, ¿cómo lo llevas a cabo? Bueno, tanto en el diplomado como en los talleres que he hecho y el taller que voy a dar en un mes, el tercer miércoles de cada mes vamos a hacer talleres en la escuela de diferentes temas. ¿Y te pueden contratar también grupos de mujeres o de familias completas en algún lugar que ellos presten el espacio? Claro, ¿Sí? De hecho sí, yo estoy dispuesta. Y bueno, dependiendo qué tema quieren, ya sería si soy yo, si es algo sobre salud, o si es alguien más de la escuela, que tenemos gente que se dedica a empresas, a teatro, a salud, etcétera, ¿no? Tenemos pero sí, si a alguien le interesa que yo fuera para hablar sobre, bueno, para tratar o manejar con un grupo alimentación, manejo de diabetes, entender la diabetes, manejo de insulina, todos estos temas, se puede hacer. Y entonces en un taller, pues se hacen, primero lo que se trata de hacer es lo que se llama caldeamiento, entonces necesitamos que la gente se suelte, o sea, no podemos llegar y pretender que todos nos van a compartir las cosas así nada más, porque sabemos que eso es muy difícil. Entonces se hace una fase de caldeamiento y, por ejemplo, yo empiezo el taller, pongo música de rock y cosas así, y música así de películas de mucha acción, y los pongo a que caminen por el espacio y luego que se conviertan en entrenadores. Entonces cada uno nos entrena en algún deporte y entonces así cada quien va entrenando, qué sé yo, natación, básquetbol, etcétera. Y ya después de este entrenamiento que nos hacemos, ya una presentación con una pelotita, lanzamos la pelota y decimos nuestro nombre y la actividad que más nos gusta hacer, ¿no? O nuestro nombre y lo que más nos gusta comer o cosas así. Y ya luego pasamos a una cosa, les pongo un reloj horario, pongo como las horas del reloj y las manecillas, y tienen que ir caminando y pensando qué hacen desde que se despiertan hasta que se duermen en relación a la alimentación y el ejercicio. Excelente forma de ampliarles la conciencia de sí mismos. Sí, entonces se van dando cuenta, y ya que se dan cuenta, les pido que los sentimientos que afloraron, que los digan en voz alta, y entonces luego ya se separan por grupos.
los grupos que son muy felices y muy contentos, los que traen enojo, los que traen ansiedad, qué sé yo, y entonces lo platican entre ellos 5 o 10 minutos y después tenemos la puesta en común. No, bueno, pero no es puesta en común, tienen que hacer o una escena o una escultura con el cuerpo, entonces es súper divertido. Y entonces van saliendo cosas y dependiendo de lo que sale, pues se puede profundizar más o no. Y la siguiente fase, traigo un material que es divino, que se llama el NutriKit, que es un material que son fotografías de alimentos. Y entonces los saco y primero les digo que piensen en un alimento que forma parte de su día a día, ¿no? Entonces lo tienen que escoger y convertirse en ese alimento, o sea, tomar. ¡Qué bien! Y entonces luego interactúan entre ellos y luego tienen que presentar los alimentos, ¿no? Y ya al final hago una fase, digamos que lo primero fue el caldeamiento, luego es lo que se llama la dramatización, y ya al final comparten qué sintieron, y luego, que es el compartir, que es muy importante, y luego hago el procesamiento, pero ahí el procesamiento no es sobre lo que yo hice, sino sobre la alimentación. Entonces les explico sobre los carbohidratos y las proteínas y las grasas y las verduras y todo para que vayan entendiendo y vayan aprendiendo a elegir. ¡Qué y a comer. Y entonces es súper divertido. Muy divertido, pero también y además, muy estratégico. Porque te lo incorporas el conocimiento. Te lo incorporas, pero además ya lo que maximizas como ultra archidelicioso, de lo cual dependes, ¿no? Casi como una adicción, las galletas, los pasteles o los cacahuates o la mermelada, lo que sea, al incorporarlo porque tú lo vas a representar, lo minimizas, lo pones como en su justa medida y te vuelves dueño de la situación en lugar de presa de aquel alimento. Exacto. Es muy inteligente tu estrategia. Vamos a un corte y regresamos. Claro que sí. Volvemos.
Continuamos con Raquel platicando sobre temas importantes. La salud, que además la forma en la que nosotros consumimos los alimentos refleja muchísimo de nuestras angustias, sentimientos, preocupaciones, aflicciones, anhelos no logrados, ¿verdad? Nos delata. ¿Qué consumes? Te diré quién eres. ¿No? Casi que sí. Bueno, aunque tenemos una influencia muy grande de los medios de comunicación entre lo que es que hay que consumir y lo que no, ¿no? Pero tú estás luchando contra eso, porque ha aumentado la incidencia de casos de diabetes, de obesidad. Terrible. Y estuve en una conferencia hace 2 semanas, fue el Congreso de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica, y trajeron un profesor de California muy bueno, Michael Gorman, y él mostró un estudio que te quedas así, porque la mayoría de los refrescos tienen una cosa que se llama maíz rico en fructosa. El maíz amarillo, ¿no? El maíz, sí, que es el high fructose corn syrup. Bueno, este maíz, miel de maíz rico en fructosa. Esta miel de maíz se la echan a los refrescos y es mucho más dañina que el azúcar, por ejemplo, porque tiene muy alto contenido de fructosa. La fructosa va directo al hígado y se convierte en una cosa que se llama triosafosfato, pero hace que se acumule grasa en el hígado, y esa grasa que se acumula en el hígado puede estar asociada en largo plazo en desarrollar resistencia a la insulina y diabetes. Y resulta que los mexicanos tenemos la mala suerte de tener una mutación que nos hace más propensos a este daño. Entonces, por ejemplo, estudiaron niños en Estados Unidos hispanos, que era como era en California, pues la mayoría eran mexicanos, afroamericanos y caucásicos, y los niños hispanos tienen mucho más, tomando lo mismo, tienen más propensión de hacer hígado graso y de a la larga desarrollar diabetes. Entonces yo creo que necesitamos hacer conciencia social de nuestros genes, de nuestros genes y el daño, y el problema es que desafortunadamente los refrescos son muy baratos y la leche es muy cara. Bueno, pero ya les van a poner IVA a los refrescos, sí, yo espero que no le pongan IVA a las colegiaturas, pero sí le pongan el IVA a los refrescos, y yo esperaría que dieran un impuesto los que hacen refrescos directo a los institutos de salud para que se pudieran tratar estas enfermedades. Que quede etiquetado, ¿verdad? El impuesto a los refrescos para remediar asuntos de salud, sobre todo relacionados con esto de la diabetes, la obesidad. Que es una epidemia. ¡Qué barbaridad! Bueno, decías que después de la parte dinámica del taller, después de la actuación y la representación del alimento favorito, ¿no? Ya viene la parte formal donde tú les vas a instruir sobre el valor nutricional de cada tipo de alimento. Exacto. A ver, platícanos. Bueno, eso jugamos, tengo además del NutriKit famoso tenemos otros materiales que hemos hecho. De hecho, trabajo con una educadora en diabetes que es Elena Sainz, que la conozco hace muchos años, y además ella es diseñadora, entonces me diseña el material, y entonces tenemos la cantidad de carbohidratos que tienen, pero en grande, y qué alimentos son, y tenemos unas tablas que ella diseñó basada en el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, y entonces esas tablas, de hecho, pues la gente si quiere, generalmente se las mando por correo electrónico, pero si quiere, pues las pueden adquirir. ¡Qué bien! Y esas tablas tienen toda la información de cada alimento y cuáles, por ejemplo, hay una cosa que se llama índice glucémico, y hay un índice glucémico que es bajo, que son los alimentos que no suben mucho la glucosa, entonces los pone con una tortuguita, ¿no?, de color verde pegado a los alimentos que no suben tanto la glucosa, para que así la gente empiece a aprender y pueda comer más sanamente y poder, si tienen diabetes, pues lograr tener un Oye, mucho pero mejor material control. debería estar en todas las escuelas primarias. Bueno, sería ideal, y de hecho... ¿Y lo has difundido? ¿Lo has anunciado? La verdad es que no, y la realidad es que me falta tiempo entre la consulta, dar clases, la escuela de psicodrama, y que además me gusta hacer escultura y natación. Ándale, qué ya no alcanza mucho tiempo para otras cosas, pero sí sé que hubo una propuesta del Distrito Federal de conseguir gente que se dedicara a cosas a nutriólogos, educadores, etcétera, para ir a las escuelas y dedicar cierta cantidad de tiempo, y la verdad es que ya no metí papeles porque se me pasó la fecha. Bueno, pero hay organizaciones no lucrativas que ya tienen un camino andado, y tú podrías presentarles tu trabajo, sí, y que ellas vayan comprando estos materiales para llevarlos a las escuelas donde ya han ido a dar algún pequeño curso de nutrición. Sí. Estaría excelente. Sí, porque existe el libro, el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que es muy bueno, pero estas
estas tablas que las diseñó Elena Sainz, que realmente a ella sería a quien se las comprarían, estas tablas pues son muy útiles y se pueden pegar en el refri, así ya con imán, se pueden pegar en el refri, o hay otras que se pueden doblar y las puedes tener en la cartera como si fuera una tarjeta de crédito y tienes toda la información ahí. Excelente. Y lo usamos mucho para pacientes que tienen diabetes y tipo 1, por ejemplo, y que cuentan carbohidratos y se inyectan insulina, según eso, pues viven con eso en su cartera, en su refri. Ay, qué maravilla, de verdad, muy importante. Ahora, las angustias y la depresión y la ansiedad y el ser como insaciables lleva a muchas personas a consumir demasiados alimentos. Bueno, yo creo que es un problema que ha habido, que todo en nuestro desarrollo se premia con la alimentación, ¿no? Te portas bien, te dan un dulce. Entonces yo creo que incluso antes ibas al pediatra y te daban una paleta. Exacto. Sí, era clásico. Entonces, sí, yo estoy pensando que yo voy a poner un platito con almendras o algo así, ¿no? Sí. Pero el punto es que sí, que siempre se ha premiado a través de eso. Y hay un artículo excelente en el National Geographic de hace creo que 2 meses que habla sobre el azúcar. Resulta que el azúcar originalmente solo había en Nueva Guinea. Y lo usaban, la caña de azúcar, digamos, y lo usaban en rituales religiosos, y cuando masticaban el azúcar y llegaba el azúcar al cerebro, pues llegaban a un cierto tipo de éxtasis. Ándale. Después, pero eso era nada más así, después llegó a la India, y en la India fue que se logró hacer los pasos para que se convirtiera en un polvo. Luego los persas la difundieron, y luego llegaron los árabes y la difundieron en el resto de Europa, y empezaron todos los dulces árabes, por ejemplo. Y ya después, cuando fue la conquista de América, pues es que se llevó la caña de azúcar a Cuba y todo esto. Y mucho de la esclavitud realmente ha sido para poder tratar la caña de azúcar, porque es carísimo, es un trabajo muy duro. Entonces, cada vez que comemos azúcar deberíamos pensar que tal vez en cierto sentido hemos fomentado todo este asunto de la esclavitud. Exacto. Pero ¿cuál es todo el punto de esto? Que el azúcar, normalmente no había tanta azúcar, o sea, disponible. Y que era consumida solo como un éxtasis, como para un momento de éxtasis. Y ahora está por todos lados, en todas las cosas, y nuestro cuerpo pues no está hecho para eso. Y sí, es adictiva, así como un cigarro es adictivo, y así como el alcohol es adictivo, y etcétera, todas las drogas, así el azúcar es adictiva. Entonces es un problema muy fuerte, pero pues tenemos que empezar desde abajo, ¿no? Yo creo que desde las mamás a sus niños chiquitos y desde las mamás embarazadas, porque ahorita está habiendo mucha diabetes gestacional, que los niños productos de esa diabetes gestacional puede ser que vayan a tener diabetes cuando sean adolescentes. Estamos viviendo una situación muy difícil. ¡Qué barbaridad! Y no hay manera de detener a las empresas dedicadas a los refrescos. Pues ha sido un poco difícil empezar por el impuesto, y están empezando a tratar de hacer opciones más saludables, y por eso están haciendo todos los refrescos con edulcorantes, etcétera. Ahora, la realidad es que no podemos saber qué va a pasar con estos edulcorantes a 20 años. Yo creo que tenemos que comer con moderación todo. O sea, y tratar de... Y aprender a saborear los sabores naturales de cada producto. Sí, y tomar la calma para sentarnos a comer y masticar y disfrutar el alimento, y no comer rápido, porque eso, bueno, de hecho hay estudios interesantísimos y súper simpáticos, en Japón lo hicieron, porque las abuelas japonesas recomiendan que uno mastique 30 veces cada bocado. Entonces hicieron un estudio 30 veces el masticar un bocado contra 5 veces, la mismo alimento, y lo que vieron es que las personas que mastican 30 veces producen más sustancias que nos dan saciedad y tranquilidad. ¡Ah, qué bonito! Entonces, qué importante masticar despacito, sí, 30 veces cada bocado. Claro que a mí no me alcanza para 30 veces, y hice el experimento y como en 23 me quedo, ya no queda comida. Pero el punto es que sí tenemos que volver a la calma, al disfrute de la comida, y a comer con moderación. Claro, y eso también es un gesto de agradecimiento, de que tenemos el pan en la mesa, ¿no? Ahora, la comida kosher, por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención si consumirla nos libra de consumir hormonas que le inyectan a otras marcas de carnes. No necesariamente. ¿No? ¿Qué es kosher? No, kosher
y para eso vamos a invitar, yo creo, a Marcelo Rittner, al rabino Marcelo Rittner, que sería lo ideal. Y volviendo a este tema, quiero recomendar que hay muchos libros del rabino Marcelo Rittner que sí pueden comprar y podrían tener tanto de cosas como de tanatología, como de felicidad, como de matrimonio, comunidad, etcétera, que me habías preguntado. El rabino Marcelo Rittner de la comunidad de Betel tiene muchos libros y bueno, volviendo al tema que me preguntaste, él sería el más adecuado, pero hasta donde yo entiendo, cuando hacen la carne kosher, por ejemplo, el punto es cómo matas a la vaca. Y una parte es que no haya sufrimiento y la otra parte es que se haga en la yugular para que se obtenga toda la sangre y no haya nada de sangre en la carne. Pero eso entonces no tiene que ver con la forma de crianza del animal. Hasta donde yo entiendo, no. Bueno, pero un día nos traes al rabino Marcelo Rittner. Lo recomiendo. Sí, no, yo no podría asegurar eso. Hasta donde entiendo son reglas de cómo matar al animal y de qué cosas sí puedes mezclar y qué cosas no. Ahora, sí, para mí como médico he visto que muchas veces cuando comen kosher es mucho más fácil poder comer quesos fuera o cosas así que carne. Entonces acaban comiendo mucho más queso y desafortunadamente no tengo nada en contra del queso, es delicioso, pero generalmente viene con mucha grasa, aunque sea el mejor queso. Y mucha sal también. Sí, entonces luego tenemos ese tipo de problemas, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces tenemos que aprender a comer. Te pido después de un corte que nos expliques un poco más así al detalle qué porcentaje de qué fuente nutricional debemos pues ir armando nuestro plato. Claro que va sí, la cosa así. con mucho gusto. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV. Hay una forma divertida, alegre, fraterna de encontrar el punto exacto de por qué nos estamos alimentando inadecuadamente, por qué no estamos cuidando nuestra salud, por qué nos hemos provocado la diabetes y cómo podemos disminuir todos los efectos de este mal comportamiento en el pasado. A partir de ahora, gracias a los talleres de Raquel Faraji Hassan, que es diabetóloga, nutrióloga, endocrinóloga, bueno, una doctora completísima que además ama al ser humano y está consciente de la necesidad de ubicarlo en el tiempo y en el espacio, el sentido de su vida, para que se ayude en verdad a cuidar su salud, porque si no le interesa la vida, pues no la va a cuidar, ¿no? Sí. Y esto que hablas del tiempo y el espacio es muy importante, porque el trabajo que se hace en psicodrama, hacemos el aquí y el ahora. Todo lo que hacemos, todo el trabajo estamos aquí y ahora, y incluso cuando a veces hacemos dramatizaciones de algo que pasó en el pasado, nos convertimos en esa persona que tenía 6 años en el aquí y el ahora, lo cual lo hace muy valioso, ¿no? Todo este trabajo. Porque incluso a veces te quedas anclado a algún tipo de alimento por un recuerdo familiar agradable o por la forma en la que de niño evadías alguna situación difícil en tu vida, pero ya no eres el niño gordito de cuando tenías 7 años, ¿no? Exacto. Ya estás aquí y ahora en otro momento de tu vida y hay que asumir la vida con más valentía, con más arrojo. Claro. Muy bien. Bueno, entonces, un plato ideal. Si tenemos nuestro plato, lo ideal es que la mitad de nuestro plato sean verduras. Y ahí sí digo verduras, no frutas y verduras, porque siempre oímos, come muchas frutas y verduras. Verduras, la mitad del plato. Luego, un cuarto del plato puede ser nuestra proteína. Y ¿Qué es la carne? Es la carne, pollo, pescado, pavito, bueno, quesos, etcétera. ¿Nueces? Nueces nueces entran en grasa. O sea, las nueces, almendras, todo eso están clasificadas como grasas. No tienen proteínas. Tienen, sí, poquita proteína, pero no mucha proteína. Bueno. O sea, tienen como 5 por porción, que es, por ejemplo, 10 almendras o 1 o 2 cucharadas de nuez, etcétera, tienen 5 gramos de grasa y tal vez tienen como 2 gramos de proteína. Ya. O sea, no es que tengan tanta proteína, pero son grasa que es buena, grasa que es mono o poliinsaturada, que esa es grasa que es buena para nuestro organismo. La grasa que es mala, que es la saturada, que es la que está sólida a temperatura ambiente, como la mantequilla, la margarina, la manteca, la crema, el queso crema, pues esa no es tan buena para nuestras arterias. Muy bien. Pero las grasas como el aceite de oliva, el aguacate, etcétera, esas son buenas. Pero bueno, hablemos de nuestro plato. Entonces, la mitad verduras, 1/4 parte de nuestra proteína y 1/4 parte de un carbohidrato. Ahora, los carbohidratos hay varios grupos. Tenemos los cereales, la fruta, las leguminosas y la leche. Y para decirlo rápido, cefrulele, para acordarnos. Cefrulele. Cefrulele. Entonces, cereales, frutas, leguminosas, leche, todos esos tienen carbohidratos. Entonces, ahí vienen las tablas, pero más o menos nuestro puño cerrado es, por ejemplo, un carbohidrato, como una manzana. La manzana pesa 100 gramos, si la pesamos en una báscula, pero tiene solo 15 gramos de carbohidratos, ¿no? Un pan, generalmente cualquier fruta, como entre el 15 y 20% de su peso, tiene carbohidratos. Y los panes, la mitad de su peso es carbohidrato. Por ejemplo, un pan, una rebanada de pan, que tal vez pesa entre 26 y 30 gramos, tiene 15 gramos de carbohidratos. Una tortilla tiene 15 gramos de carbohidratos. 1/4 de taza de arroz tiene 15 gramos de carbohidratos. Bueno, el punto es que entonces tenemos nuestro plato, las verduras, nuestra proteína y nuestro carbohidrato. Y la grasa muchas veces ya viene en la forma de cocinar nuestra proteína, ¿no? Entonces no siempre, o por ejemplo en la ensalada, pues que le echamos el aceite de oliva, pues ahí viene ya incluida la grasa. Y los carbohidratos, entonces es importante, por ejemplo, no comer más de 2 a 3 porciones de carbohidratos por comida. Y ya máximo 4. Entonces no es tan difícil. 1/4 de taza de arroz cocido tiene 15 gramos. Si yo me tomo 4 cuartos, o sea, 1 taza entera de las tazas medidoras para hacer pasteles, no cualquier taza, no la de Starbucks, ni la de Friends. Sí, claro. Creo que no debo decir nombres, pero bueno, ya lo hice. No pasa nada. Sí. No un tazón, sino una taza de las que venden en el supermercado para hacer pasteles, que vienen las medidas, ¿no? Entonces el arroz,
una taza entera. Son 4 porciones de carbohidratos. Son 4 porciones, entonces ya comiste el arroz, pues ya no tienes derecho a ningún otro carbohidrato en esa comida, ¿no? Digamos. Entonces tú eliges qué carbohidrato vas a comer. Pero, ¿y así debe ser las 3 comidas al día o incluyendo las colaciones? No, las colaciones un poquito menos. Las colaciones tal vez un carbohidrato y una proteína. La proteína, hablamos que una porción son 30 gramos a 40 gramos de peso, tiene 7 gramos de proteína y ese es el tamaño de la porción y es chiquitito. Pero nuestra mano extendida, por ejemplo, puede ser un filete de carne, de pollo, de pescado. Esa es la porción que comeríamos a la hora de la comida, ¿no? Ajá. Digamos así como para... Entonces, si somos nuestro cuerpo, tenemos que... Nuestro puño es un carbohidrato, nuestra mano extendida son 3 proteínas, ¿no? Un filete, y nuestra punta de nuestro dedo gordo es la grasa. Así de poquito. Pues es que la grasa está muy concentrada. Fíjate. Sí, porque cada gramo de grasa te da 9 calorías. No, y hay personas que cocinan así con el aceite, Sí, o sea, ponen no. la sartén, prenden la lumbre, echan así O media rehusan botella el de aceite. aceite. O rehusar, advierte el peligro de rehusar. Es terrible rehusar el aceite, porque se convierten de grasas ya que son saturadas, que no son buenas, a grasas trans, que son malísimas. Híjole, ¿y qué van dañando en el cuerpo? Pues las arterias. O sea, todo esto a largo plazo nos puede llevar a tener sobrepeso, que luego se asocia con obesidad, que luego podemos tener enfermedad coronaria, o sea, infartos y los embolias. Entonces, Madre santa, no, es pues sí, hay terrible. que cuidar muchísimo eso. Es mejor usar poquitito aceite y confiar que todos los productos que pones en la sartén al fuego sueltan algo de grasa, ¿o no todos? No, bueno, sí, bueno, no, una verdura o sea, no, pero si pones un bistec. Sí, tiene grasa, vienen Tiene grasa, vienen con entonces grasa. no tienes por qué poner casi ni aceite, ¿no? La menor cantidad posible. Ujú. Digo, hay que comer rico, porque si no comemos rico vamos a estar frustrados. Y hay un estudio que también muy interesante, comiendo con o sin especias, por ejemplo, especias de la India, vieron que si comes con especias, los triglicéridos, que son las grasas, no suben tanto que si no comes con especias. Entonces hay que comer rico, ¿no? Tampoco se trata de comer mal ni nada de o eso. insípido, pues tampoco, ¿no? Tiene chiste. Porque la creatividad humana también la tomó en cuenta Dios cuando creó la Los variedad de alimentos. alimentos, ¿no? Y dijo, estos seres humanos lo van a embellecer todo y mejorar todo, ¿no? Claro. Muy bien, pero entonces la tabla que dices que vende tu amiga Elena Sáenz nos va a ir advirtiendo esto, las cantidades que debemos consumir. Pero no, generalmente necesitamos que una nutrióloga de nuestro plan de alimentación, pero ahí vienen las porciones y entonces ya puede uno elegir y tal vez no. El chiste es que aprendamos a comer, no que cada semana una nutrióloga nos dé nuestro menú, sino que eventualmente que si estamos en una fiesta o estamos en una reunión o estamos en un restaurante, que con los conocimientos que tenemos podamos hacer nosotros nuestro menú y que sea sano y que digamos, bueno, hoy no voy a comer pan porque voy a comer el arroz o voy a comer nada más un cuarto de taza de arroz y sí me voy a comer una rebanada de pan. O sea, decidir uno cómo elegir, o voy a comer fruta y voy a comer frijoles y poquitito, o sea, pero uno ir decidiendo qué es lo que va a hacer con lo que tiene uno enfrente. Y en otros talleres también hacemos menús, les damos menús, les damos, por ejemplo, tienes que hacer la comida de tu esposo que cumple 50 años, o vas a ir a una comida corrida, o vas a ir a algún restaurante, y les damos los menús para que ellos elijan cómo tener menos carbohidratos. Y la otra cosa que hacemos es que al final de los talleres hacemos que den un paso al frente con un cambio puntual de algo que van a cambiar, ya sea en su ejercicio o su alimentación, que se comprometen a hacerlo con ellos mismos, ¿no? Qué bonito. Y ahora dime, para niños, ¿qué oportunidad hay? Es una También. tristeza ver niños obesos que ni los papás saben cómo frenar esa voracidad de sus hijos. Sí, bueno, también no están excluidos los niños de los talleres, ni siquiera los familiares de personas con diabetes, o sea, nadie está excluido de estos talleres, ¿no? Es para toda la familia, para chicos toda y la grandes. Familia, chicos y grandes. Oye, y si este programa lo ven en cualquier parte de la República Mexicana, ¿te vas a animar a ir a visitarlos y a darles Me encanta un taller? viajar, así que Así ese que no estás es un lista. problema. Nada más que
que podamos ver que mi agenda concuerde, con mucho gusto. Qué bueno. Sí, pero viajar sí. es mi otro hobby. Y también puedes entrenar a otras personas, otras médicos, doctoras. Bueno, yo creo que tal vez para entrenarse bien sí sería bueno que hicieran el diplomado. La verdad, o sea, sí se pueden algunas cosas. De hecho, nos han venido a visitar en los talleres otros médicos o psicólogas que trabajan ya en grupos, y bueno, sí nos quieren invitar a que vayamos, pero si quieren realmente hacerlo ellos, pues es mejor. Por ejemplo, una de ellas sí había tomado el diplomado en psicodrama, entonces yo creo que lo va a poder aplicar. Sí se puede reproducir, pero yo creo que es importante que tomen primero el diplomado. Yo creo que sí. Y además es divertidísimo. Claro. ¿Y cuánto dura el diplomado? Dura un año. Generalmente empiezan como mayo, junio y terminan en mayo. Y es presencial necesariamente, ¿verdad? Sí, pero puede ser, hay uno que es los lunes en la noche y otro que es viernes y sábado, o sea, todos los lunes cada semana o un fin de semana al mes, viernes y sábado. Entonces viene gente de Jalapa, viene gente de Chiapas, de Honduras, de muchos lados vienen a tomar el taller. Oye, qué bien, los datos han estado en pantalla, aquí están el teléfono y el correo electrónico de Raquel Faradji Hassan. Usted puede ponerse en contacto con ella en pantalla, ahí los tenemos, para que se comuniquen con ella y vayan tomando más datos al detalle del diplomado, se puedan inscribir y vayamos extendiendo esta labor que es magnífica de la Escuela de Medicina del TEC ABC y además los talleres independientes. No, pero sí, los talleres, el teléfono creo que es el 5280-3737, es el teléfono de la Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría, que es donde van a hacer los talleres. Ah, excelente. ¿Y el tuyo? Es sí. el del consultorio es el 5520-6632. 5520-6632. Sí. Muy bien, y tu correo electrónico sí es rfaradji@gmail.com. Correcto. Y sí está en pantalla, ¿verdad? Lo ponemos nuevamente, por favor, para que todo el mundo se pueda poner en contacto con Raquel, y ojalá que médicos, muchos médicos de todo el país vengan y se preparen, se capaciten en esto, porque ahora sí que el psicodrama tiene que vencer al drama tremebundo, ¿sí? Al drama tremebundo de la obesidad y la diabetes que va creciendo en este país. Te agradezco mucho, Raquel. Felicidades. Ay, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer. Gracias. Cuando pidas a Dios perdón en el Yom Kippur, di 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Con mucho gusto. Gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.